Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Popular no se va a centrar en realizar un análisis pormenorizado del articulado de este texto, pues esto no va a ser objeto, no es objeto de la fase en la que nos encontramos. Pero sí tiene sentido que hablemos sobre el fondo del asunto, esto es, del control interno y también de la evaluación de los servicios públicos de cada uno de sus departamentos y organismos públicos dependientes. La Inspección General de Servicios es un órgano esencial, como aquí se dijo, en la Administración al completo, la Administración pública, y debe ocupar un papel destacado en la Administración del Principado de Asturias, para lo que su independencia, su reforzamiento competencial y su actualización normativa resultan fundamentales. Recordemos que su marco legal data de 1988. Ya llovió, como se suele decir. Acontecimientos fueron muchos los que en nuestra región, en nuestra Administración, hemos vivido desde ese momento, y no todos ellos agradables, por desgracia. Por lo que no olvidemos las funciones que este órgano debe ejercitar de forma transparente y contundente, sin dilaciones, ni dudas o controversias estériles. De hecho, la relevancia que para nuestro Grupo tiene la regulación de la Inspección General de Servicios se refleja en la propia presentación y defensa de una proposición no de ley que se aprobó en esta Junta el pasado año y que no llegó a ningún fin. No consiguió ningún resultado. Por tanto, no constituye novedad alguna para nuestro Grupo que defendemos la posición o la proposición de ley que aquí se presenta. Hoy nos encontramos, como en aquella ocasión, tratando de sacar adelante una ley de transparencia que nació en la pasada legislatura viciada de ilegalidades manifestadas ya en el informe de los servicios jurídicos de esta Cámara. Por tanto, sin ley de transparencia y de buen gobierno, sin reforzar los controles internos como se debiera, a través de la intervención, a través de la Inspección General de Servicios y sin garantizar los controles externos ejercidos por la Sindicatura de Cuentas, estamos perdidos. Especialmente cuando nos encontramos debatiendo en este Parlamento también otra nueva proposición de ley, que es la de la Unidad Anticorrupción. Hagamos de la necesidad virtud y reforcemos la capacidad de los órganos ya existentes, como el Consejo de Transparencia a nivel estatal o los órganos autonómicos ya mencionados, la Inspección General de Servicios, la Intervención General. Promovamos una unidad racionalizada que fomente de forma eficiente la lucha contra el fraude y la corrupción. Y no podemos consentir que los órganos existentes en la actualidad se encuentren infrautilizados. Hemos generado tal mare magnum de proyectos y de proposiciones de ley desde el Gobierno y desde la oposición, en este sentido, que creo sinceramente, señorías, que hemos perdido el norte, que los árboles no nos dejan ver el bosque. No cabe duda que todos los aquí presentes queremos o deberíamos querer avanzar en la transparencia, en las medidas anticorrupción, en que no aparezcan nuevos casos como los que hemos visto hasta el momento y que han defraudado a todos los ciudadanos. Por tanto, señorías, les pedimos coherencia en nuestros actos y por ello les hemos remitido también un escrito a todos los portavoces de los grupos parlamentarios para valorar la idoneidad de avanzar en una legislación homogénea y con sentido. Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de reforzar, a través de la actualización normativa, las funciones de la Inspección General de Servicios, estableciendo un conjunto de funciones claramente definidas, así como un régimen de infracciones, sanciones, en orden al aseguramiento de la autonomía y de la efectividad de dichos órganos en el ejercicio de las competencias que la ley les atribuya. Es preciso salvaguardar la independencia de esta unidad. Aquí también se mencionó de forma reiterada. Es más, lo dijimos y lo reiteramos. Es insostenible que un jefe de servicio tenga capacidad funcional o autoridad de ejercer su inspección de forma transversal sobre toda la Administración del Principado de Asturias y sobre aquellos que tienen un rango superior al suyo. Señorías, el binomio transparencia y control, sea control interno, sea control externo, son dos de los ejes sobre los que debe pivotar toda la actuación administrativa. Este hecho no solo repercutirá favorablemente en la gestión administrativa, sino también en la propia tranquilidad de los empleados públicos en su quehacer diario de los procedimientos administrativos. El decreto de la Inspección General de Servicios vigente se queda corto en algunos aspectos, en la medida que se circunscribe al mero enunciado de cuestiones, pasa de puntillas por todos los temas. Podemos poner algunos ejemplos, como ocurre con las inspecciones extraordinarias o con la imposibilidad del cumplimiento también de las funciones inspectoras en materia de gestión, procedimiento, régimen jurídico, personal, funciones de asesoramiento a la Administración del Principado de Asturias, conocer las quejas, las reclamaciones que se le hagan llegar y programar las correspondientes funciones inspectoras. Es imposible de poder llevarlo a cabo con tan solo 7 personas, como aquí se mencionó. Es imposible, señorías, por mucho que quieran, que estos empleados públicos quieran hacer sus funciones, no pueden, es materialmente imposible.
Votaremos a favor de esta iniciativa porque creemos en la necesidad de una reforma urgente de la Inspección General de Servicios que llevamos años demandando. Aprovechamos esta intervención para pedirles a los portavoces de todos los grupos de esta Cámara que tomen en consideración también la propuesta del Partido Popular de unificar esta maraña legislativa con un único fin: reducir a la mínima expresión cualquier atisbo de corrupción en la Administración del Principado de Asturias. Muchas gracias.